Hey compadritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Osnar Online. Como ustedes saben, ya estamos a solo horas de que se cierre el Speed Server, así que es importantísimo que ya vayas migrando tus cuentas, porque si no se puede perder tu personaje. No la cuenta, el personaje en sí. Sin embargo, mencionarles de que pues este video está más que todo relacionado a que puedas elegir correctamente, o al menos tener un análisis respecto a los servidores que están disponibles dentro del GMO, en el cual debes tener algunas dudas, algunas preguntas, y sobre todo algunos jugadores antiguos también te pueden dar muy buenas sugerencias. Sin embargo, recuerden que este video es algo subjetivo, es una visión que he visto de cada uno de ellos. He tenido la oportunidad de jugar un antiguo servidor como es Midgard, también en uno medio que sería Arcadia, y que pues actualmente estoy jugando en uno nuevo que sería Ialir. Y en esos tres puntos he sacado una conclusión muy interesante que te puede pues obviamente ayudar muchísimo al momento de seleccionar el servidor que tú deseas jugar. Sin más que decir, sin más preámbulos, comenzamos intro. Bueno compadrito, como tú puedes ver en tu pantalla, hay varios servidores que están ahí mismo. Existe una fila, una columna que vendría a ser el Global, y la segunda columna que sería el SEA. Y te preguntarás, ¿qué es esto del SEA? Vendría a ser el sureste de Asia. Pues sí, lamentablemente en su momento, en el año 2022, por ahí alrededor de esas fechas, varios servidores oficiales de Websen del sureste asiático, como sería Vietnam, Vietnam, Tailandia, por ahí alguno que no me quiero olvidar, como Filipinas, lamentablemente sus servidores oficiales cerraron y pues obviamente migraron aquí al GMO, al Global Mu Online Internacional, en el cual pues también tienen su propio servidor que ustedes están viendo en pantalla, y pues previo a eso también hubo una especie de migración en todo ese proceso. Lamentablemente obviamente no voy a recomendar servidores del sureste asiático, pues obviamente el hosting, a pesar de estar en Estados Unidos y todo lo demás, su comunidad es netamente asiática. Entonces la idea es que si me estás escuchando es porque por obvias razones que hablas español y vas a buscar comunidad de habla hispana, pues, ¿no? Really, nigga. En esta ocasión en Global, pues obviamente esto ya es un tema más general, porque también ha habido casos en que incluso algunos jugadores de Alemania, incluso jugadores de Polonia por ahí, y también incluso del sureste asiático también están jugando el Global Mu Online. Sin embargo, hay que mencionar tres cositas. Esto lo voy a separar en tres fragmentos. ¿Por qué en tres fragmentos? Porque obviamente hay servidores que son muy antiguos, algunos que son intermedios, no son tan antiguos pero tampoco nuevos obviamente, y pues los servidores nuevecitos que estás viendo ahí, hasta incluso dice new, pues no, como dice Ialir. En cada una de esas pestañas hay una historia de por medio. Obviamente existe mucha jerarquía en cada uno de los servidores, como también son muy autónomos cada uno de sus markets, de sus stores que se manejan ahí dentro de cada servidor. Primero me voy a enfocar en los servidores antiguos, en los servidores que ya tienen mucha jerarquía aquí en el Global Mu Online, que sería Helheim, Alfheim y Midgard. Si bien es cierto, estos tres servidores son de los más antiguos, hay que mencionar que también existe mucha diversidad de ítems de por medio. Si eres un jugador que recién se está integrando a las filas del website oficial, pues obviamente buscarás que haya mucha diversidad de ítems, muchísima población y demás. Pues si estás buscando esa clase de opciones, créeme que es una muy buena opción estas tres que te acabo de mencionar. Helheim, Alfheim y Midgard son servidores que tienen muchos años, por no decir aperturaron junto con el Global, pues obviamente con el tiempo fueron cambiando de nombre, hasta hubo un rematch entre ciertos servidores. Pues no voy a entrar en mucho detalle eso, porque eso no es lo que importa dentro del video, pero sí es importante mencionar que lo bueno de esto es que siempre vas a encontrar mucha comunidad dentro de estos servidores. Tiene una tasa de población de jugadores, por no decir personajes, que es muy alto. Un jugador por ejemplo de Helheim podría tener tranquilamente hasta 30 cuentas, y sí, es una locura. Pero lamentablemente el Mu Online se ha vuelto un juego que depende muchísimo de cuentas mulos para poder progresar rápidamente dentro del juego. Por esa misma razón, al momento de que existe eventos de cierta jerarquía, como por ejemplo eventos de bombas, eventos de pétalos, eventos donde puedes ganar buenísimos ítems de manera free to play, siempre estos tres servidores van muy lleno, y es lo normal. Y el lado también que le podríamos decir que le juega en contra a estos tres servidores es por el hecho de que también existen clanes muy antiguos, hasta incluso este tema de cacería de bosses, hasta de market, está de cierta manera parcialmente monopolizado. Sí, lamentablemente en estos servidores antiguos ya por
obviamente por ser antiguos ya manejan una jerarquía de jugadores, de clanes, que manejan todo lo que es el tema de market, los stores, hasta incluso de los propios spots. Por eso mi recomendación, si tú eres nuevo, también debes tener en cuenta que si vas a jugar en estos 3 servidores, lo más recomendable es que te unas a través de una amistad, algún conocido o alguien de confianza que puedas iniciar tranquilamente en estos servidores. Si en el caso eres nuevo, sí te va a costar un poco, aunque hoy en día pues obviamente existen muchas redes sociales que te van a facilitar obviamente unirte a cualquier clan que tú deseas dentro de estos servidores, pues no. Mencionarte también de que estos servidores antiguos también cuentan con ítems muy exclusivos que lamentablemente como los servidores intermedios y los nuevos no lo tienen, como es el clásico Airtel Punish, pues no, el Radiant Punish, que pues obviamente lo manejan con el pentagrama Lira, y bueno, esto ya lo voy a detallar en otro tipo de video, así que debes tener en cuenta que los servidores antiguos vendrían a ser Helheim, Alfheim y Midgard. Entonces, recomendable, eres nuevo, sí, puedes jugar todo lo que quieras, los ítems los vas a encontrar a montón, y un punto de ventaja que también es que es muy barato los ítems, pues, ¿no? Y bueno, ahora sí, continuando con los otros servidores, nos toca hablar de Arcadia y Freesale, dos servidores que pues nacieron casi el mismo año en diferentes meses. La verdad que estos dos servidores sería interesante tener un rematch de estos dos, porque hay que ser sinceros, son servidores que pues si bien es cierto tienen una comunidad ya bien forjada, pues obviamente vienen desde el año ya casi del año 2023, casi por ahí a mediados del 2023. Entonces ya su comunidad se ha forjado muchísimo, el market también es interesante verlo, pero hay un detalle: si en el caso eres jugador nuevo y quieres atracar en estos dos servidores, ten en cuenta de que pues la mayoría de los ítems que se ofrecen dentro de Arcadia y Freesale son ítems de mayor jerarquía, de mayor top. No vas a encontrar ítems tanto de sockets o ítems de excellence marcados, o pues ítems iniciales, la verdad, porque la mayoría de estos jugadores son de cierta manera más pay to fast. Entonces, al igual, los clanes son contados, son muy marcados y muy territoriales. El PK va a depender también a qué clan pertenezcas. Pero lo más hermoso de estos dos reinos que les acabo de mostrar, los intermedios, tanto Arcadia y Freesale, es que todavía es una comunidad joven, en el cual vas a poder encontrar jugadores de cierta manera. Acá en el caso de Arcadia vas a encontrar a bastantes argentinos y a peruanos, al igual en Freesale, lo cual la gran mayoría de estos dos servidores juegan full en idioma español, así a diferencia de los antiguos, que puedes encontrar polacos, vietnamitas, puedes encontrar hasta incluso filipinos. En Arcadia y en Freesale todos hablan, todos en general casi todos hablan en español, entonces no tendrás ningún problema en encajar tranquilamente en estos dos reinos de Arcadia y Freesale. Lo que sí, vuelvo a recalcar, los ítems sí van a ser de cierta manera bien puntuales para personajes netamente tops, porque la mayoría no lo tiene, pues no hay ítems muy básicos o ítems exóticos, por decirlo así, si es que estás buscando en alguno que otro, pues no. Y pues obviamente tampoco existe, o bueno, sí debe existir tal vez el Punish y quién sabe, algunos ítems extra por ahí, pero jamás vas a encontrar en Arcadia, en Freesale, el tema de, por ejemplo, unas alas Conqueros, o tal vez quizás por ahí no encuentres un Fenrir dorado y cosas por el estilo, pues no. Y bueno, ahora sí vamos a la parte final del video, que sería los dos últimos nuevos servidores que se han lanzado, que serían Nidavellir e Idalir. Por obvias razones no hay mucho que contar en estos dos nuevos servidores, porque obviamente son nuevos. Sin embargo, cabe mencionar de que pues obviamente he notado que hay mucha comunidad diversa dentro de estos dos reinos, como también hay muchísimos brasileños de Estados Unidos, algunos de Filipinas, y también obviamente de habla hispana como argentinos y peruanos, que son de ciertamente contados. Actualmente el servidor ha ido creciendo significativamente. Me alegra muchísimo que Idalir esté empezando a tener su propia comunidad, se está empezando a forjar como clanes, comunidades muy sólidas dentro de ellos, y obviamente abriéndose poco a poco a un mercado mucho más concreto, mucho más específico a que uno se va a enganchar. Lo que sí te menciono, obviamente dentro de estos nuevos servidores, la mayoría son jugadores que han salido del Speed Server, así que si eres un jugador que está de manera free to play y estás jugando desde nivel 1, escalando poco a poco, lamentablemente en Idalir no vas a encontrar ítems de inicio. Te lo digo desde ahora, no vas a encontrar ítems de inicio, salvo por ahí uno que cosa, un Excellent, armitas así básicas, pero que
realmente Ancients, no vas a encontrar casi nada de Ancients, la verdad, de inicio. Entonces, la mayoría que viene a reinos nuevos vienen de Speed Server. Hace muy poco hemos tenido el Speed Server, que pues obviamente ya en horas se está acabando. Y pues la mayoría que son nuevos pueden venir acá a disfrutar de estos dos nuevos servidores. Lo bueno de estos dos servidores nuevos es el tema de los spots. Hay muchos spots libres, todavía no existe una monopolización de voces, al menos por ahí uno que otro vietnamita que pues obviamente está enganchado incluso a programas malos. Hay que, o sea, las cosas como son. Lamentablemente Idalir al inicio tuvo muchos jugadores que pues obviamente fueron muy malos elementos, vendían hasta incluso te ofrecían el uso de hack. Esperemos que estos malos elementos se erradiquen totalmente en Idalir como en Nidavellir, pero bueno, qué sé yo, pues, ¿no? Como diría un argentino. La verdad que la misma comunidad, los mismos jugadores forjan el destino del propio reino. Y creo que Idalir va viento en popa, todavía está creciendo poco a poco. Hay mucha diversidad de lenguajes, ya les dije, hay bastantes brasileños, de Estados Unidos, filipinos y todo lo demás. Y lo vuelvo a repetir. Lo bonito de estos servidores nuevos es que vas a poder farmear tranquilamente. Todavía no existe un monopolio incluso hasta de spots, ni tampoco los clásicos KS, aunque uno que otro te hará KS, pero eso ya depende del clan a que te forjes, a cuál vas, pues, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, es una comunidad nuevecita, se está forjando, hay muchos jugadores que pues obviamente están invirtiendo muchísimo en Idalir, así que vas a ver su store, hay ítems interesantes, muy tops, la verdad. Entonces creo que es una muy buena opción si en el caso quieres venir a jugar de modo chill, quieres tener tu spot tranquilo, asegurado, farmeando a tu gusto, lo vas a poder conseguir. Obviamente que también es una comunidad nueva, todavía no existe tantas redes sociales que manejen, a diferencia pues no de los antiguos que tienen un montón de grupos de WhatsApp. Aquí todavía son muy contaditos. Y bueno, compas, espero que te haya gustado este videito, este análisis que hemos hecho de todos los servidores que podemos disfrutar aquí en el GMO. Recuerden que no estoy contando los de sureste asiático, la verdad que no lo estoy contando por obvias razones, por el público que mayormente obviamente hablan filipino, vietnamita, tailandés. Entonces es un público que la verdad va a ser muy problemático al momento de hacer tu progreso dentro del GMO. Y pues bueno, espero que te haya gustado este videito. Se despide tu compadrito Osnar Online. No olvides dejarme el sabrosito like, que créeme que eso me ayuda mucho. Como también suscríbete al canal para saber más cositas sobre el universo de Mu Online aquí en la W Roja. Me despido, nos vemos hasta otro próximo video. Chao.